a Santiago del Estero. Santiago del Estero, tenemos que hablar de la muerte de una menor, Alejandrina Iñiguez, de 4 años, un caso lamentablemente muy representativo de la desprotección del Estado a la niñez en esa provincia. Ahí estamos viendo algunas de las fotos. Alejandrina falleció el 7 de marzo por un paro cardíaco que aparentemente, 20 días, que le había provocado el exceso de dipirona con que la medicaron en una sala de primeros auxilios muy cerquita de donde vivía, que es el paraje del Cuadrado, un lugar muy desolado en el sur de la provincia de Santiago del Estero. Otra forma de mirar este caso, Carlos, es que podría ser el resultado de una larga cadena de supuestas negligencias y desaciertos de las autoridades sanitarias de Santiago del Estero que tendrían que haber garantizado el cuidado y la atención de esta menor. Probablemente eso puede esclarecerse si prospera la denuncia que presentó por abandono de persona Catalina Hornos, que es la directora del hogar Madre Teresa de Calcuta, no, la que veíamos era Claudia Ledesma, de la Fundación Haciendo Camino. Exacto, que es una fundación que desarrolla una actividad tiene muchas delegaciones muy importante en relación con la pobreza en Santiago del Estero. En el norte. Ahí tenemos que hacer una pequeña aclaración, porque hay un convenio entre el gobierno de Santiago y... Pero no, contá la historia primero. ¿Contamos la historia? Sí. Bien, la historia es bastante sencilla. Alejandrina llega en marzo del 2020 al hogar Madre Teresa de Calcuta. Su traslado ahí lo deciden las autoridades sanitarias. Es decir, llega bebita. 1 año. Y la Madre María llega con ella 20 años. Cuando llegan ahí, llegan por decisión de las autoridades para preservar su salud y la integridad de su persona, que habría estado bajo riesgo donde vivía, en el Cuadrado. Ahí se confirma que esta nena es ciega, que tiene parálisis cerebral, que no puede pararse ni acostarse sola, que tiene severas dificultades para alimentarse con alimentos procesados, es decir, vuelto papillas. Probablemente por eso llegó con un cuadro agudo de desnutrición. Y a la mamá le diagnostican, mejor dicho, descubren que es analfabeta y le diagnostican una discapacidad intelectual severa. Es decir, que ahí queda clarísimo que la mamá jamás estuvo en condiciones de cuidar por sí mismo a esta nena. Sobre todo administrarle medicamentos, etc. Esto iba a contarte, porque como no tiene noción de los horarios ni de las dosis, ni tampoco sabe cómo preparar una leche en polvo, no podía atenderla. En este cuadro muy complejo, las dos reciben atención, mejoran, son mejoras lentas pero progresivas. La mamá comienza a expresar interés por su hija, la nena comienza a tener respuestas positivas a todos los tratamientos de estimulación temprana. Por eso el hogar se opone fervientemente a la decisión de las autoridades sanitarias, que en diciembre del 2022 decide devolverlas al Cuadrado, es decir, al lugar donde se generaron las condiciones por las que habían llegado al hogar. Hay 4 informes por lo menos del hogar Madre Teresa de Calcuta haciendo muchísimo hincapié en esto, que en el Cuadrado y con la mamá no había cómo garantizar que estuviera cuidado Alejandrina. Lo que alegan las autoridades es que van a quedar al cuidado de un familiar. Se resuelve el traslado, 22 de diciembre del 2022, a la semana la Fundación Haciendo Caminos advierte a las autoridades que las dos no tienen lo suficiente para alimentarse y subsistir. Y ahí, Carlos, empieza un proceso extraño, porque son las autoridades sanitarias las que comienzan a informar a la Fundación del deterioro de la salud de Alejandrina. Es decir, las autoridades que tenían cómo intervenir para revertir el cuadro le informan a aquellos que ya con sus informes habían advertido que esta posibilidad era una de las principales. O sea, le dicen, tienen razón lo que ustedes pronosticaban que iba a pasar. Claro, pero no hacen nada para revertirlo, teniendo, digamos, estando en condiciones tal vez de sacarla del mismo lugar de nuevo. El 3 de febrero, las autoridades sanitarias le informan a la Fundación que ya no está el familiar que las iba a cuidar. A la semana... 3 de febrero, estamos hablando de un mes antes... Sí, y un mes antes de la muerte. De la muerte. A la semana advierten que la nena bajó de peso. Y el 4 de febrero, Alejandrina tiene un cuadro febril muy alto, y ahí es donde la llevan a una sala de primeros auxilios, de nuevo en el Cuadrado. El 4 de marzo. 4 de marzo, 3 días antes de fallecer. Un agente sanitario que no está diplomado como enfermero le receta antibióticos, un antialérgico y un antiinflamatorio analgésico, es decir, la dipirona. Esa persona no sabe claramente lo que hace y le receta el doble para alguien de su peso. Desmejora mucho, primero la llevan al Hospital de los Juríes, que es el más cerca, después al Hospital de Santiago del Estero, capital, y ahí después de 2 paros cardíacos fallece. Ahí las autoridades sanitarias toman contacto con la mamá de esta nena. Recordamos,
una persona analfabeta y con discapacidad intelectual, tratando de persuadirla para que denuncie al agente sanitario que la había medicado, probablemente para tratar de deslindar cualquier tipo de responsabilidad sobre la muerte de esta menor. Repetí esto, porque esto es muy importante para el curso que va a tener esta causa. Seguramente. Lo que hacen después de la muerte las autoridades sanitarias, acá sí, permitime una salvedad, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que conduce Claudia Juárez, de profesión abogada, se presenta ante la madre de la menor, María, tratando de inducirla a que denuncie al agente sanitario. Es decir, ahí está Claudia Juárez, la persona que no es ni siquiera enfermero y que le receta la medicación que aparentemente le habría causado la muerte a Alejandrina. Ahí es cuando interviene la Fundación, a través de su directora, Catalina Hornos, que presenta una denuncia contra el Estado por abandono de personas. Bueno, estamos ante un caso de un panorama general complejo en la provincia por la pobreza, por el tratamiento de los niños y también frente a algo que más allá de la tristeza de esto, que es muy desolador, aparece como una luz en la narración de lo que estás presentando. Sí, señor. ¿Qué es el compromiso de la gente de la Fundación en seguir el caso y no resignarse a un desenlace doloroso y por lo menos que haya un esclarecimiento? Un pequeño dato más sobre la Fundación, porque probablemente el caso de Alejandrina sea uno de decenas que atiende todos los años similares. Y si hiciéramos estadística, que es difícil, y lo tomáramos como una muestra representativa, probablemente estaríamos hablando de miles de casos. Así que es muy importante lo de la Fundación, pero es importante llegar hasta el fondo para que el Estado asuma toda la cuota de responsabilidad que le cabe. ¿Y esta causa está en manos de quién en este momento? De la Fiscalía General de Añatuya, que es la ciudad cabecera del departamento de Tahuada, que es a donde pertenece el Cuadrado. ¿La chiquita se llamaba? Alejandrina Iñiguez, y es la hija de María Iñiguez, como ya dijimos, hoy una persona de casi 24 años. Bueno, muchas gracias, Daniel.